¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Qué gusto estar otra vez aquí reunidos en esta reunión de iglesia, este tiempo para considerar la palabra del Señor, lo que el Señor nos ha estado hablando y lo que vamos a compartir a la iglesia y que es de edificación y es para nuestra formación, es para entender lo que el Señor quiere de nuestras vidas como sus hijos. Qué importante es saber eso. Qué importante es saber que son los últimos tiempos y que Dios ha estado preparando todas las cosas para el tiempo en que su iglesia será conformada a su imagen y semejanza o a la imagen de Jesucristo. Y la iglesia debe estar o debemos estar en un mismo sentir, en un mismo corazón junto con el Señor. Eso que dice el Señor de David, que dice que era un varón conforme a su corazón, es algo que la iglesia tiene que hacer. O sea, tú y yo tenemos que caminar y andar en su palabra, buscar su voluntad para ser conforme al corazón de Dios. Cuando David, o más bien porque David era conforme al corazón de Dios, el Señor trabajó con él y en él. Entonces, qué importante es como iglesia el ser diligentes en conocer su palabra, en entender su palabra, en buscar su rostro, en tener comunión con Él para que podamos saber qué hay en el corazón de Dios y tengamos el mismo corazón o seamos conforme al corazón de Dios. Eso que el Señor habla de David lo estaba entendiendo de esta manera, como la iglesia tiene que buscar el ser conforme al corazón de Dios para que, así como con David, el Señor trabaje con nosotros y en nosotros para que su reino sea establecido y para que las cosas en esos últimos tiempos caminen y se conformen y se hagan conforme a lo que Él ha planeado y conforme a su propósito. Y tú y yo estamos y debemos de caminar conforme a su propósito. Qué bendiciones que el Señor trabaje con nosotros, que podamos ser tú y yo colaboradores de Dios, y eso es por su gracia. Pero qué importante es que seamos diligentes en las reuniones de iglesia. Si bien ahorita no hay reuniones de iglesia de manera presencial, están estas reuniones de iglesia. Yo te invito, y la otra vez te lo comentaba también, de que seamos constantes en seguir los tiempos de reunión, aunque sean vía remota, aunque sean vía internet, estemos allí. Qué importante es que estemos todos en un mismo espíritu, escuchando la voz de Dios, porque no es la voz del hombre, es la voz de Dios. Y qué importante es que tú y yo estemos a esa hora que el Señor ha establecido. Digo, claro que si hay circunstancias en las cuales no podamos estar por alguna razón, que deberíamos de poder, porque la reunión siempre ha sido la reunión a esta hora, pero bueno, ahorita por las circunstancias puede darse que quizá no podamos estar pues en esta hora. Bueno, busquemos la manera de no perder la conferencia, no perder lo que el Señor ha hablado, no perdernos de la instrucción de Dios, porque importante es eso. El Señor emite una instrucción a su iglesia. No debemos de dejarla pasar, sino que debemos buscar el escucharla. Entonces, si no la puedes escuchar en la hora que se establece por la reunión de iglesia, entonces, bueno, en otra hora, pero no dejes de escuchar la palabra de Dios. Algo que me ha impactado mucho de lo que Juan Manuel ha estado hablando en Zacarías, digo, son muchas cosas, pero hay algo que dijo, como dice en Apocalipsis a las iglesias, que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y qué tremendo está eso, porque no es que solamente el Señor lo hable a una etapa de la iglesia o una iglesia en específico, sino que tú y yo somos la iglesia y el Espíritu está hablando, así que debemos de estar atentos. ¿Tienes oídos? Yo tengo oídos, entonces pongamos atención a lo que el Espíritu habla. Y la palabra de Dios es inspirada por su Espíritu, así que el Espíritu está hablando, así que tú y yo tenemos que poner mucha atención en lo que se habla. Quitemos la vista del hombre y escuchemos la palabra de Dios. Gloria a Dios por su misericordia, porque como le hemos mencionado, el hecho que el Señor nos siga hablando, la verdad, a pesar de nuestras acciones o nuestras actitudes a veces que no son las mejores muchas veces, por eso tenemos que estar constantemente poniéndonos a cuentas con el Señor y hablando con el Señor, teniendo comunión con el Señor, diciendo al Señor, perdóname, porque la verdad
me falta mucho, pero bueno, queremos caminar en tu presencia y en tu voluntad. Y a pesar de que no somos perfectos, el Señor sigue hablando. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Entonces, qué bendición que estemos aquí hoy, sábado 5 de febrero, 6 de febrero. Y qué bendición el poder estar reunidos. Entonces vamos a orar y vamos a poner este mano en tiempos. Este tiempo en manos del Señor, estoy hablando al revés, para que el Señor nos hable y transforme nuestro corazón y renueve nuestro entendimiento. De verdad que importante es que la palabra de Dios, o poner atención, el ser diligentes en escuchar su palabra, en ponerla por obra, pero eso viene después de que nuestra mente, nuestro entendimiento es renovado. Cada vez que el Señor habla y tú y yo tenemos un corazón dispuesto a escuchar, a entender, entonces nuestro entendimiento, nuestra mente ya no es conformada a este siglo, sino que es renovada, ¿no?, por la palabra del Señor. Qué importante es eso. Pero pongamos atención en lo que el Señor nos quiere hablar. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por este tiempo en el cual, Señor, podemos meditar en tu palabra, podemos estudiar tu palabra, podemos escucharte, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias, Señor, por considerarnos, Señor, dignos de recibir tu palabra. Aleluya, bendito sea, Señor, porque tu palabra nos transforma, tu palabra nos alumbra. Alúmbranos hoy, Señor. Alúmbranos hoy con tu palabra. Transforma nuestro corazón, transforma nuestra mente, Señor, en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Que terminando esta reunión y cada reunión de iglesia, Señor, no seamos los mismos, sino que nuestra mente sea renovada, nuestro corazón sea cambiado. Y sobre todo, Señor, para que podamos vivir tu palabra, Señor. No solamente escucharla, sino ser renovados y vivir tu palabra, Señor, que es lo que tú quieres que hagamos, que no se nos olvide. Para eso nos hablas, para que nuestra vida camine conforme a tu voluntad y vivamos conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, prepara el corazón de cada una de las personas que están escuchando y que van a escuchar esta palabra en el nombre de Cristo. Y también prepara mi corazón, Señor, para que pueda hablar solamente lo que es tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Salmos capítulo 18. Encontré unas cosas muy interesantes en este salmo que estaba leyendo en estos días. Salmos 18 del 1 al 7. Este salmo fue escrito por David cuando fue librado de sus enemigos, específicamente de Saúl, ¿verdad? Y cuando Dios le dio paz ya después de todos sus enemigos, de las cosas que había vivido. Y hay varias cosas que podemos aprender, ya que, como te decía hace rato, si bien es lo que David en su corazón fue inspirado por el Espíritu de Dios y habló y escribió, es algo que tú y yo como iglesia tenemos que escuchar. Qué importante es eso. Qué importante es eso. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y tú y yo somos la iglesia y debemos de poner atención y oír, escuchar y poner por obra lo que el Espíritu está hablando. ¿Sale? Entonces Salmos 18 del 1 al 7 dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Versículo 2: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Versículo 3: Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Versículo 4: Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo, está tremendo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Entonces, en el versículo 1 dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Qué increíble es esto. David estaba expresando su amor al Señor. Este salmo en tu Biblia seguramente dice que es de acción de gracias, una vez que David fue librado de Saúl y sus enemigos. Entonces, déjame decirte una cosa, mi hermano. Qué importante es que tú y yo le demos gracias a Dios porque Él nos ha salvado. Él nos ha salvado.
Pero fíjate lo que vamos a leer aquí, que está increíble, ¿no? Porque más adelante, en este mismo capítulo, dice que David invocó el nombre del Señor y fue salvo de sus enemigos. El Señor nos ha hablado a ti y a mí, conocemos lo que dice en Romanos y en Hechos acerca de la salvación. Dice que el que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. Y ahorita vamos a ver un detalle al respecto de eso, cómo hemos sido salvos del infierno, pero eso implica que hemos sido salvos del enemigo, porque Satanás es el enemigo. Satanás es el que quiere que estemos perdidos, que estemos en muerte. Satanás quiere que tú y yo estemos en el infierno, pero el Señor nos ha salvado. Qué tremendo. Pero aquí hay algo importante. Cuando David se vio salvo y reconoció al Señor, dice, Señor, te amo. Oh Jehová, fortaleza mía. Y algo que tú y yo tenemos que entender es que si tú y yo somos salvos, no es por nuestras fuerzas. De hecho, somos salvos por gracia, dicen Romanos, ¿verdad? Pero lo que quiero que entendamos es de que nada de nuestras capacidades o fortalezas nos puede salvar. Por eso tenemos que entrar por sus puertas con acción de gracias y decirle, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Pero aquí viene algo importante, mi hermano, porque el decir te amo implica muchas cosas, sobre todo para los hijos de Dios. El decir te amo, Señor. De verdad estaba leyendo eso y poniendo atención en este versículo. Aquí lo dice David. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Él estaba reconociendo que el Señor era el que le había salvado, el que era su fortaleza, el que lo había levantado en tiempos de debilidad, en tiempos difíciles, en tiempos de persecución, en tiempos de muerte, ¿verdad? Mi hermano, tú y yo estábamos destinados a la muerte, pero el Señor te ha salvado. El Señor me ha salvado de la muerte, de las garras del enemigo. Entonces de ti y de mí tiene que salir un te amo, Señor. Te amo, Señor. Fortaleza mía. Te amo porque has sido salvo, porque tú lo has hecho. Porque tú has hecho las cosas para que yo sea salvo, Señor. Gracias. Pero aquí hay algo importante. Mira, vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí está diciendo Dios al pueblo de Israel a través de Moisés. Dice, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero ve lo que dice en el versículo siguiente. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y etcétera. Dice ahí, le repetiré a tus hijos. Pero lo que quiero llegar es a lo siguiente, lo que implica el decir te amo al Señor. ¿Qué implica decir te amo al Señor? Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces esto habla de lo siguiente. Estaba pensando en esto y habla de que si tú y yo amamos al Señor o expresamos que le amamos, no debe ser como el mundo expresa el amor. El amor en el mundo tiene una expresión equivocada. En algunas veces muy equivocada por cuestiones hasta terriblemente ajenas a lo que es Dios. Lo que el mundo piensa del amor es totalmente equivocado. Pero la palabra de Dios habla de lo que implica el amor. Y el amor a Dios, fíjate bien, el amor a los hermanos es aquel que da su vida por sus amigos. El amor que habla en la Biblia es sin esperar recibir nada a cambio. Ese es el amor entre los hermanos. Pero el amor de Dios implica el andar en sus mandamientos. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero ¿por qué leímos Deuteronomio? Porque me llama la atención que el Señor les dice, y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y estas palabras que te mando hoy, ¿verdad?, las pondrás por obra. El Señor, es decir, el Señor está diciendo, me vas a amar
de esta forma. Entonces, por eso podemos entender que a veces somos muy ligeros al hablar, decir: Señor, te amo, Señor. Pero qué importante es que entendamos esto, mi hermano. Te amo, Señor. Pero si digo te amo, Señor, es porque voy a andar en tu palabra. David dijo: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Estaba expresando un amor al Señor. Y David, aunque no fue perfecto, siempre andaba buscando la voluntad de Dios. Y aun cuando se equivocó, él rogó al Señor para que no lo abandonara. Fíjate bien, qué importante es eso. O sea, tú y yo nos equivocamos, pero el amor que tenemos por el Señor, ¿verdad? Si es real, nos va a llevar a buscar andar en su voluntad. Entonces piensa eso y pensemos eso. Como hacer una retrospectiva de nuestra vida. Decir: Señor, de verdad mi vida expresa el cómo te amo. Te amo, Señor. Entonces, si te amo, entonces voy a andar en tus mandamientos. Voy a andar buscando tu voluntad. Y si me equivoco, voy a buscar el regresar, el reconocer mi pecado, el ponerme a cuentas contigo, porque quiero estar bien contigo, porque te amo, Señor. Qué impresionante es esto. Y fíjate bien, es una manera de darle gracias al Señor. El Señor nos ha salvado, nos ha dado vida eterna, nos mandó a su Hijo Jesucristo a hacer esa obra, ¿verdad? Como cordero inmolado, para que tú y yo fuésemos librados de las garras y de las consecuencias de la muerte con el enemigo, o del enemigo para con nosotros. Eso implicaría el decir: Señor, me has salvado, te amo, Señor, porque me has salvado. Y por eso voy a andar buscando tu voluntad, buscando andar en tu camino. De verdad, qué importante es eso. Por eso tenemos que ver nuestra vida y decir: Señor, mi vida camina conforme al amor que tengo por ti. Porque qué importante es eso, mi hermano. Y es algo que tenemos que entender. Pienso yo en el aspecto de decir: si mi vida no agrada al Señor, si mi vida no está constantemente buscando la voluntad de Dios, si mi vida está constantemente buscando el bienestar de mi carne y del yo, y haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios, eso quiere decir que mi amor por el Señor está dudoso o está muy ligero, no sé cómo llamarle, ¿verdad? Pero cuando amamos al Señor, sí, Señor, si me equivoco, me pongo a cuentas contigo y busco tu rostro para que no me eches de tu presencia, porque quiero estar en tu presencia, como dice el Salmo 51 de David mismo. Señor, quiero estar, me equivoqué, Señor, perdóname, me salí de tu camino, me salí de tus mandamientos, me salí de tu voluntad, Señor, me salí del andar en tu palabra, pero no me eches de tu presencia. Renueva un espíritu recto dentro de mí, Señor. Quiero estar ahí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51, 10 en adelante. Entonces, qué importante es eso. Juan 14, 15 te lo vuelvo a leer. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, qué contradictorio es cuando vemos a una persona que dice: es que yo amo al Señor, pero su vida no refleja el que ama al Señor, porque anda fuera de su voluntad. Entonces no anda en su palabra, no anda en sus mandamientos, no anda como el Señor quiere que ande. Y eso a veces nos pasa, y de verdad. Entonces cada día, de verdad, cada día debemos de buscar el rostro del Señor. Cada día buscar su rostro. Cada día: Señor, háblame hoy, lléname hoy de tu presencia, porque quiero que veas cuánto te amo, Señor. Te amo, Señor. Con el Señor no podemos jugar, o no podemos fingir. El Señor no puede ser burlado. Yo puedo decir: Señor, te amo, y expresar
o poner una cara para que puedan ver cuánto ama al Señor, o es más, o hablar cosas de la palabra. Pero en mi vida, en mi corazón, no tener una mente renovada, no tener un corazón contrito y humillado y hacer lo que yo quiera. Aunque tarde o temprano va a dar un fruto, digo, lo hemos visto. Entonces yo tengo que decir, si yo digo, Señor, te amo, de verdad, tengo que vivir lo que estoy diciendo. Aquí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice eso. Y amarás al Señor. Y luego dice, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y ahí habla, en este capítulo habla de lo que el pueblo de Israel tenía que hacer cuando entrara a la tierra prometida. Y cómo tenía que obedecer lo que el Señor le decía. Entonces, una muestra de cómo amamos al Señor es andar en obediencia en lo que Él nos ha hablado en su palabra. Por eso cada día lee tu Biblia. Cada día yo debo de leer mi Biblia. Cada día lo necesitamos para saber cómo tenemos que andar. Entonces, Señor, te amo. Señor, te amo. Y voy a caminar conforme a tu palabra y la voy a conocer. Amén. En Proverbios 8:17. Proverbios 8:17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Qué impresionante está esto. Entonces, si tú amas al Señor, Él te ama también. Aquí lo dice, yo amo a los que me aman. Hay un aprecio del Señor. Hay un aprecio del Señor por nosotros cuando le amamos. Y ya sabes lo que dice, lo que acabamos de hablar acerca del amar al Señor. Dice, y me hallan los que temprano me buscan. Es decir, que si tú y yo desde temprano buscamos tu rostro, le vamos a hallar. ¿Sabes por qué? Porque es un paso inicial para amarle. Gloria a Dios por eso. Un paso inicial para decir, Señor, te amo. Señor, quiero amarte y te voy a buscar. Dice, y me hallan los que temprano me buscan. Así que si tú y yo buscamos al Señor, es el inicio de una muestra de nuestro amor por Él y le vamos a encontrar. Él se va a mostrar. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, de verdad. Versículo 2 del Salmo 18. Dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Inicia diciendo, Jehová, roca mía y castillo mío. Él es la roca de nuestra salvación. Nos dice en el Antiguo Testamento también. Dice, y de nuestra afirmación. Jesucristo habla de lo que implica la roca de nuestra salvación. Ahí somos afirmados. Ahí somos edificados. Ahí estamos bien seguros. Fíjate lo que David estaba diciendo allí. Y fíjate lo que David había vivido. Lo habían perseguido, lo habían querido matar, lo habían, no sé, muchas cosas que le pasaron a David. Y él estaba hablando y decía, él había vivido ese Señor, roca de nuestra salvación y es nuestra afirmación. Qué tremendo está esto. De hecho, el Nuevo Testamento habla, dice, de aquel que lee su palabra, escucha su palabra más bien, y la pone por obra. Dice, es como aquel que finca su casa sobre la roca. Y se vendrán ríos, truenos, relámpagos, temblores, epidemias, pandemias, etc. Dice, y no será movido de ahí. Así es el Señor con nosotros. Y es lo que tú y yo debemos de reconocer. Hay tiempos complicados, ya olvídate de la pandemia. Hay tiempos complicados, todo el mundo vivimos tiempos complicados y son los últimos tiempos. Además, ¿no?
Debemos de confiar, de afirmar o confirmar o vivir lo que dice su palabra. Dice, roca mía. Él es roca de nuestra salvación, mi hermano. Solamente el estar en el Señor nos va a salvar. Y no me refiero solamente a la vida eterna, claro que sí, la vida eterna, pero en las circunstancias de la vida, la salvación solamente proviene de Dios. Es lo que estaba diciendo, expresando aquí David. David de alguna manera estaba diciendo aquí, nada, no hay otra cosa. No hay otra cosa que me pueda salvar, no hay otra cosa que me pueda sostener, no hay otra cosa en la cual yo me pueda refugiar. Porque el Señor es roca de mi salvación, roca mía. Gloria a Dios por eso, mi hermano. Gloria a Dios por eso. Le estaba diciendo aquí, roca mía. Lo que tú y yo tenemos que expresar en estos tiempos. Expresa eso, mi hermano. Roca mía. ¿Y sabes por qué David se expresaba así de Dios? Porque le conocía. Tú y yo tenemos que conocerle para poder decir, roca mía, Él es mi roca. Ahora fíjate bien lo que dice también Deuteronomio, que Él es la roca cuya obra es perfecta. Si tú y yo caminamos en el Señor, si tú y yo leemos su palabra, si tú y yo hacemos lo que el Señor nos habla en su palabra y andamos en su voluntad, las cosas que pueda obrar el Señor son perfectas. Son perfectas. Dice que es la roca cuya obra es perfecta. Fíjate bien, muchas veces a nuestra forma de pensar como seres humanos, como hombres y mujeres, el Señor puede hacer cosas que quizá para ti y para mí no sean perfectas o quizá no entendamos. Pero una cosa sí podemos decir, que si tú y yo estamos caminando en la voluntad de Dios, que si tú y yo estamos moviéndonos conforme a lo que el Señor habla y tenemos comunión con Él y buscamos su rostro y no nos apartamos ni a derecha ni a izquierda, aunque vengan cosas que nuestra mente no entienda o le incomoden a nuestra carne, podemos entender y decir que Él es la roca cuya obra es perfecta. Si el Señor permite ciertas cosas, mira, ahorita están pasando cosas extrañas, difíciles, complicadas, pero el Señor, como hemos dicho, no se le escapó esto. Porque la obra del Señor es perfecta. Y de este tiempo hay algo que tú y yo tenemos que entender. Y hay un fruto que tú y yo tenemos que dar en este tiempo. Oye, pero es tiempo de economía complicada, es tiempo de dificultad en muchos aspectos, a veces hasta familiares. Es tiempo de enfermedad, es tiempo de muerte, porque se habla pura muerte, en el mundo se habla pura muerte. Son tiempos en que uno ve las cosas y dice, ¿qué está pasando por aquí? ¿Qué está pasando en este país? No, pero pues es en este mundo. Bueno, el Señor lo está permitiendo dentro de su propósito, dentro de la obra que Él está haciendo, y su obra es perfecta. Ahí tenemos que descansar. Ahí tenemos que descansar, porque Él es la roca cuya obra es perfecta. David se refería a la roca, roca mía, se refería a Dios como roca mía. Y sabemos de muchos versículos que hablan acerca de Dios como roca y aún como Jesucristo. Por ejemplo, en segunda de Pedro habla de que Él es la roca que fue desechada por los hombres, pero es preciosa. Y si creemos en Él, no seremos avergonzados. Gloria a Dios por eso. Es otra, ahí lo habla como piedra viva, piedra preciosa, piedra preciosa. Piedra preciosa, roca mía. Si confío en ti, Señor, no seré avergonzado. Así es su palabra. Están las cosas terribles alrededor, están las cosas cayéndose, pero tú y yo debemos estar
afirmados en la roca, creyendo en Él, sabiendo que es la roca cuya obra es perfecta y que no seremos avergonzados, porque es la roca que fue desechada por los hombres, pero preciosa para Dios. Gloria a Dios por eso. Y si tú y yo estamos en ese sentir, en ese mover junto con el Señor, con un corazón conforme al de Dios, conforme al del Señor, entendemos quién es Jesucristo, nuestra roca, y no seremos avergonzados. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Habla, dice castillo mío. ¿Qué es un castillo mío? Una fortaleza de difícil acceso. O sea, David estaba hablando, expresando, o sea, no sé, me trataba de imaginar a David cantando, porque era un canto lo que él estaba haciendo, ¿verdad? O expresando. Roca mía, castillo mío. Estando en Él, estando en Él. Difícilmente el enemigo nos va a tocar, porque Él es castillo nuestro. Gloria a Dios. Una fortaleza de difícil acceso es un castillo. Seguramente por ahí has visto, te iba a decir un castillo, pero no que lo hayas visto, pero hay muchas películas, ¿verdad? En donde ves cómo es una fortaleza, y cuando por ahí viene el enemigo, todos se meten y cierran las puertas, y es una fortaleza el castillo. El Señor es nuestro castillo. Gloria a Dios por eso. Nos podemos introducir en Él, y es una fortaleza de difícil acceso, donde Él nos protege. Si vemos que de repente en documentales o en la historia o en películas que hay castillos que son asaltados, el Señor es poderoso. El Señor es poderoso. Él no, la puerta no se abre si Él no la abre. Ahí debemos de confiar. Tú y yo vamos a estar ahí inmersos en el Señor como castillo mío. La manera como David hablaba, ¿no? Ten en cuenta que David era un guerrero. Fíjate lo que está hablando. Sabía de lo que hablaba David. Es el libertador. ¿Quién es un libertador? Es aquel que hace lo necesario para quitar el yugo de esclavitud. Ese es un libertador. Cristo, nuestro libertador. Cristo quitó el yugo de nuestra esclavitud, del pecado. Gloria a Dios por eso. David estaba hablando aquí del Señor y también estaba hablando de Cristo. A lo mejor ni sabía, pero estaba expresando aquí: Él es mi libertador. El Señor te ha libertado y me ha libertado también a mí. Gloria a Dios por eso. Solamente por su gracia. Él hizo todo lo necesario con una muerte en la cruz y su resurrección para que tú y yo fuéramos liberados, los grilletes fueran abiertos y fuésemos liberados de la muerte. Más adelante en este mismo capítulo habla David y expresa algo así como que la muerte o el Seol lo tenía como abrazado. Es decir, la muerte lo tenía ahí, pero el Señor lo libertó. Gloria a Dios por eso, mi hermano. El mundo está bajo la influencia del maligno y está bajo maldición. El mundo está siendo abrazado por la muerte, pero tú y yo hemos sido libertados. Tú y yo hemos sido liberados. Él es nuestro libertador. Gloria a Dios, porque hizo todo lo necesario para quitar el yugo de esclavitud. Gloria a Dios por eso. Fíjate bien, es roca nuestra, castillo nuestro, nuestro libertador. Luego dice: Dios mío, Dios mío, eres mi Dios. Nadie como tú. Estaba expresando la soberanía de Dios. Mi hermano, qué impresionante es orar con este versículo, con este capítulo, perdón, estos versículos. La manera como estaba expresando David, pero es algo que el Espíritu habló o expresó a través de David, ¿verdad?
Y que luego en Apocalipsis, te repito, y como se está comentando, es el Espíritu hablando a las iglesias. Así que tú y yo podemos escuchar esto, cantar esto, orar con esto. Señor, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío. Yo creo que David no cabía ahí de alegría y de gozo. Las cosas que había vivido y había sido ya liberado de sus enemigos. Mi hermano, tú y yo hemos sido librados por su misericordia, nada más por su misericordia, porque tú y yo no pudimos hacer nada para recibir ese regalo. Es por gracia. Esta expresión de David, de verdad, cuando lo estaba leyendo y escribiendo esto, me hacía un nudo en la garganta. Y Señor, qué impresionante eres. Como que me hubiera gustado y asomarme así y ver a David cuando estaba escribiendo esto. Roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. O sea, estaba hablando de una dependencia del Señor. Estaba dándole gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho, porque me has librado de mis enemigos, porque me has dado vida. El Señor me tenía abrazado con sus ligaduras, pero tú me liberaste. Gracias, Señor. El pecado o la paga del pecado es muerte. Y cuando tú y yo estábamos sin Cristo, estábamos así, abrazados por la muerte. Pero vino el Señor Jesucristo e hizo una obra, ¿verdad? Y clan, nos libertó. Y ahora tú y yo, siendo libres, podemos decirle: Dios mío, fortaleza mía, dice, en Él confiaré. A veces es necesario que pasen circunstancias en nuestra vida, como las que están pasando ahora. Y por ahí, bueno, ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Pasó una situación de salud con mi esposa, pero también han habido otras situaciones en la iglesia, difíciles, muy difíciles, de salud y entre otras cosas. No nos queda más que confiar en Él. Llega un momento, mi hermano, llega un momento en que lo platicaba con alguna persona la semana pasada y aún con mi esposa, en el que no, llega un momento en que no te queda nada más que el Señor. Pero ese más que el Señor no es porque tenga que ser la última opción, es la primera y es la única. Ahí es donde te das cuenta que dices: híjole, todos los demás recursos de cualquier índole que pueda tener no sirven para nada, no son necesarios. De verdad. O sea, no me sirven en este momento. Los que quieras, los que tú consideres en tu vida. Nada más te queda voltear al Señor y decir: Señor, lo que no tienes por qué decir nos queda, ¿no? Así como que sea la última opción, pero no tiene que ser así. Aunque tenemos que vivir esto todos los días. Roca mía, castillo mío, fortaleza mía, Dios mío, en ti confiaré. Esa debe ser la realidad de la iglesia, mi hermano. Esa debe ser la realidad de la iglesia cotidianamente. No solamente para asuntos de la iglesia. ¿A qué me refiero con asuntos de la iglesia? Con ministerios, con actividades, claro que el Señor tiene que estar ahí y debe ser todo, hágase todo, pero con orden, decía Pablo, y todo bajo la voluntad del Señor y bajo la guianza de su Espíritu, claro que sí. Pero cotidianamente tenemos que vivir de esta manera. Vivir esto. Señor mío, el día de hoy está comenzando el día, por ejemplo, ¿no? Tú y yo nos levantamos, algunos más temprano que otros, unos mucho más temprano que otros. Híjole, porque si hay gente que le gusta dormir un poquito más, pero está bien, ¿no? Pero levantarnos temprano y decir: Señor, roca mía, no sé qué venga en este día, no sé qué situación venga en este día, pero lo que sí puedo decir es que tú eres roca mía, castillo mío, fortaleza mía, mi Dios en quien confiaré. Aleluya. Fortaleza mía.
Como te decía hace rato, los tiempos complicados llega un momento en que dices, y te das cuenta que dices, bueno, ni la experiencia, ni la capacidad, ni los recursos de cualquier tipo alcanzan a darte la paz que solamente el Señor puede dar. Entonces, de verdad que es decir, Señor, tú eres mi fortaleza, mi única fortaleza, mi única fortaleza, mi libertador eres tú. Yo te invito, de verdad, yo te quiero invitar a que ores con esos versículos. Derrama tu corazón delante del Señor. Toma esos versículos y ora con estos. Te lo recomiendo, de verdad que sí. De verdad que sí. Y gloria a Dios por su fidelidad. Porque cuando tú y yo consideramos al Señor, no seremos avergonzados. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Eso que dije de los que se levantan más tarde está bien, no importa, duerman un poquito más, pero lean la palabra de Dios, tengan comunión con el Señor. Amén. Fíjate bien, dice también en este versículo, dice, en Él confiaré. En Él confiaré. Estaba leyendo lo que dice Jeremías capítulo 17, seguramente lo has leído. Vamos a leerlo rápidamente. Jeremías 17, versículos 5 al 8. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, sopas, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Eso habla de aquel que confía en el hombre, aquel que confía en los recursos del hombre, aquel que confía en las cosas que el mundo puede dar o puede hacer. Por eso es que qué importante es que no prestemos atención a lo que el mundo ofrezca, por más buena que se vea la solución. Tenemos que poner nuestra mira en las cosas de arriba, como dice en Colosenses capítulo 3. Es decir, qué terrible, qué peligroso. Bueno, trae maldición el confiar en las cosas del hombre. No te lo digo yo, no me veas feo. Aquí lo dice en Jeremías. Lo que el Espíritu revela aquí, dice, maldito el varón que confía en el hombre. Fíjate lo que dice la versión Dios habla hoy. Dice, maldito aquel que aparta de mí su corazón. O sea, confiar en el hombre es apartar nuestro corazón de Dios. Qué tremendo. Es decir, tomar como otra opción. Señor, ahorita no, gracias, voy a tomar esta opción que me gusta más. Eso acarrea maldición, qué terrible. Dice que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. Será como la zarza en el desierto que nunca recibe cuidados, que crece entre las piedras en tierras de sal donde nadie vive, donde nadie vive. O sea, soledad es lo que trae el confiar en las cosas que el hombre propone, que el mundo propone. Es decirle al Señor, no, Señor, voy a confiar en esto que se ve muy bien. Fíjate bien, y lo hemos platicado, cuando Satanás o la serpiente le ofreció a Eva ese fruto, le ofreció una manzana. No es cierto, no fue manzana, fue un fruto. Le ofreció un fruto, ya estoy diciendo herejías, usted disculpe, me barrí. Un fruto que era hermoso a la vista. Era hermoso. Bueno, eso trajo maldición, porque dijeron o pensaron, el Señor dijo algo, pero Satanás ya me influenció con esto, que se oye mejor, ¿verdad? Se oye bien, pues vamos a probarle, ¿no? Aquí a la frutita. Trajo maldición. Qué terrible. Y la vida del hombre sin Dios, a raíz de esa maldición, es
Así como dice en el versículo 6 de la versión Dios habla, lo que te digo, dice: será como la zarza en el desierto, que nunca recibe cuidados, que crece entre las piedras. Así ha crecido el mundo. El mundo ha crecido así sin Dios. Así ha caminado el mundo. Cuando el mundo está sin Dios, así vive, así crece. No hay fruto, hay soledad, ¿verdad? No hay ningún cuidado, porque dijeron: Señor, no nos cuides. Es lo que dice aquí, de lo que hablan en Jeremías. Pero eso sucede cuando se confía en las cosas que el hombre propone, que el mundo propone. Lejos de lo que dice David en el Salmo: Él es mi confianza, en ti confiaré, Señor. Qué importante sería que todos los días oremos, digamos: Señor, en ti está mi confianza. En ti está mi confianza. Fíjate lo que dice el versículo 7 de Jeremías 17. Dice: bendito el varón que confía en Jehová. ¿Qué diferencia? Y ven la diferencia. Dice: y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. ¿Te suena por ahí el Salmo 1? Que junto a la corriente echará sus raíces, no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Gloria a Dios por eso. Cuando están las circunstancias complicadas, ¿verdad? Y no corremos al Señor, sino que estamos buscando la confianza en las cosas que el mundo propone, o que nuestra mente, ¿verdad?, influenciada por este siglo, empezamos a buscar cosas que no van conforme a la voluntad de Dios. No encontramos nada, y podemos encontrar algo atractivo como ese fruto, ¿verdad?, pero que al fin trae muerte, trae sequía, trae soledad, como dice en Jeremías versículo 5 y 6, ¿verdad? Pero cuando por fin decimos: ay, ya no, eso está terrible, y entonces ponemos nuestra mira en el Señor y en Él ponemos nuestra confianza, entonces las cosas son diferentes. Entonces todo reverdece, entonces hay un fruto, entonces hay paz, las circunstancias son diferentes. Pero eso solo pasa, mi hermano, cuando ponemos nuestra confianza en el Señor y no en las cosas del mundo. Hay un fruto. Por eso te decía, ahorita están las cosas terribles, están las cosas difíciles. Hay una pandemia, cuestión económica complicada, ¿verdad? Familiar también, por ahí en muchos casos. ¿Qué nos queda? Si seguimos confiando en lo que dicen las noticias, en lo que dicen los gobiernos, en lo que dice etcétera, etcétera, vamos a encontrar sequía. Pero si tú y yo nos adentramos en el castillo mío, en la roca mía, ¿verdad?, en la fortaleza mía, y confiamos en el Señor, entonces vamos a dar un fruto en este tiempo difícil, en este tiempo complicado, en este tiempo de sequía en el mundo, en este tiempo de muerte. Tú y yo, confiando en el Señor, viviendo en la confianza en el Señor, entonces seremos como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto, que su follaje siempre está frondoso. Dice: y en el año de sequía, al final del versículo 8, no se fatigará. Ahorita es un tiempo de sequía en este mundo. Es un tiempo de sequía en este mundo. Pero si tú y yo confiamos en el Señor, en este año de sequía en este mundo, no vamos a dejar de dar fruto. También por eso te decía, ese tiempo es complicado, sí. Difícil, sí. Pero el Señor espera un fruto de nosotros. El Señor espera un fruto de nosotros, mi hermano. Entonces, confiemos en el Señor, como dice David en Salmos 18: en Él está mi confianza, fortaleza mía, dice. Gloria a Dios por eso. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Tú eres mi escudo, Señor. Tú eres mi escudo, Señor, que me protege. Ahora, Efesios habla del escudo de la salvación. Amén.
El escudo, ¿no es cierto? El escudo de la fe. Se llama de la salvación, escudo de la fe, perdón. El escudo de la fe. Entonces, nuestra fe en el Señor, nuestra fe en la obra que hace el Señor, hace que el Señor nos proteja, nos protege. Yo confío en lo que el Señor hace, en que Él es la roca cuya obra es perfecta. Entonces confío en Él, me voy a mover conforme, voy a confiar en lo que el Señor ha hablado. Voy a confiar en lo que el Señor ha hablado, ahí voy a poner mi fe en el Señor, en lo que Él ha dicho. Y hay una protección de eso, en eso, perdón. Dice, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, gloria al Señor. Gloria al Señor por eso. Versículos 3 y 6 de Salmos 18. Está tremendo esto. Dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. También en el versículo 6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Aquí hay dos versículos que hablan en este capítulo de invocar. Dice, invocaré al Señor. Versículo 3, invocaré al Señor. Pon atención en esto. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Versículo 6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. En Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y es lo que mencionábamos hace rato al principio de la conferencia. Dice que si invocamos el nombre del Señor será salvo, seremos salvos. Gloria a Dios. Invoco tu nombre, Señor, y soy salvo de la muerte, del infierno. Y aquí David nos dice en el versículo 3, el Señor nos habla a través de David, más bien, dice, y seré salvo de mis enemigos. Invocaré al Señor, porque habla de un futuro. Dice, invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, dice, y seré salvo de mis enemigos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Invocar el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor, invocar el nombre del Señor. ¿Y qué es invocar el nombre del Señor? Hemos entendido que es llamar, que es hablarle al Señor. Pero fíjate bien lo que podemos ver aquí. Invocar el nombre del Señor nos salva, y no solo del infierno, sino de nuestros enemigos. Ahora vamos a ver algún detalle de lo que se refiere a la parte de invocar. Hechos 2:21 dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es lo mismo que dice en Romanos 10:13. Hechos 2:21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero aquí hay algo importante que debemos entender. Esto lo dice Pedro en Hechos, en el mismo sermón, en la misma predicación, donde le habla al pueblo de Israel, donde le habla ya a los judíos, ¿verdad?, acerca de la obra de Cristo y del arrepentimiento de sus pecados. De hecho, ahí es donde preguntan, ¿qué haremos? Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 37 al 38. Hechos 2, 37 al 38 dice, que es el mismo pasaje donde dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice Pedro. Dice, al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a explicar esto, pero vamos primero a Hechos 22, versículos 12 al 16. Y ahorita vamos a redondear esta parte. Hechos 22, del 12 al 16, dice, es cuando Pablo se le aparece al Señor Jesucristo y queda ciego, y Ananías va con él, o va por él. Dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, está hablando aquí Pablo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahí le estaba explicando a Ananías lo que el Señor le había dicho, y mira que tú vas a ir a compartir allá. Entonces
pues el Señor te está tocando, etcétera, etcétera. El Señor te ha escogido para que hagas su voluntad. Pero fíjate lo que dice el versículo 16. Qué interesante. Dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Wow. En estos dos pasajes que acabamos de leer, cuando Pedro dice que invocar el nombre del Señor será salvo, es en un pasaje donde está instando a los judíos a que se arrepientan, se bauticen para perdón de los pecados. Y aquí con Pablo, Ananías le está diciendo: levántate, invoca el nombre del Señor, si lava tus pecados invocando su nombre. Eso quiere decir que invocar el nombre del Señor no solamente es decir: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, ya invoqué su nombre. No es una actitud solamente de decirlo. Invocar el nombre del Señor es decirle: Señor, quiero andar en tu voluntad, perdona mis pecados, o quiero vivir como tú quieres que yo viva. Eso es invocar el nombre del Señor. No solamente es llamar. Estos dos pasajes son bien claros. Pedro les dice: invoquen el nombre del Señor y arrepiéntanse. O sea, hay un cuidado, una forma de vida. Es decir, voy a invocar el nombre del Señor, pero voy a andar en su voluntad, porque es increíble. Yo no puedo andar en pecado, yo no puedo andar haciendo las cosas que a mi carne le satisfacen y decir: Señor Jesucristo, Señor, Señor. Mira, en Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces quiere decir que, o entendimos que invocar el nombre del Señor, cada vez que invocamos el nombre del Señor, implica esto: el buscar la voluntad del Señor, el buscar andar en su voluntad, limpios de pecado. Amén. Estos dos pasajes son muy claros, porque decir Señor Jesucristo, cualquiera lo dice: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo. Decirlo así nada más: estoy invocando al Señor, Señor Jesucristo. Pero ¿qué actitud hay en el corazón de la iglesia? ¿Qué actitud hay en nuestro corazón? Señor Jesucristo, invoco tu nombre, sabiendo que tengo que andar en tus caminos, que tengo que andar en tu voluntad, Señor. Entonces, cuando invoques el nombre del Señor, piensa en esto: invoco tu nombre, Señor, pero no lo invoco como una actitud, no sé, de buena suerte, o no sé cómo poder, o por religiosidad, sino: Señor Jesucristo, sé que debo andar en tus caminos, sé que debo andar y caminar en santidad. No te quiero invocar o decirte Señor nada más por decirlo, sino lo que implica es que invoco tu nombre y ando en tu voluntad, y busco andar en tu voluntad. David estaba diciendo esto: invocaré el nombre del Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Entonces tomamos esta referencia: es invoco tu nombre, Señor, y voy a andar en tu voluntad para ser librado de mis enemigos. Gloria a Dios por eso. Invoco tu nombre, Señor, clamo a ti, Señor, en mi angustia, pero voy a buscar andar en tu voluntad. Puede que esté angustiado, puede que esté preocupado, que el enemigo me esté acechando, pero yo voy a tomar como prioridad el invocar tu nombre andando en tu voluntad. Gloria a Dios por eso. De verdad, qué preciosa es la palabra de Dios cuando podemos entender estas cosas. Ahí es donde, cuando empezamos a escarbar en la palabra de Dios y a escudriñar la palabra de Dios, nos damos cuenta que las cosas no son tan superficiales como podemos pensar. Por eso es importante leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, ahondar en la palabra de Dios, pedirle al Señor: revélame lo que me quieres decir aquí, que puedo entender con esto. Yo estaba pensando en esto, dije, lo que dicen en
Salmos 18, el 3 y el 6 específicamente, dice: invocaré al Señor, y también lo anterior, de roca mía, etcétera. Entonces, a ver, ¿qué habla la palabra acerca de la roca, del Señor como roca, como piedra? Y hay muchas cosas, de verdad. Podemos pasarnos aquí muchas horas. No hay el tiempo, pero cuando leas la palabra de Dios, yo te invito a que escudriñes. Y cuando escudriño la palabra de Dios, las cosas son más profundas y tienen más sentido que leerlas y nada más. Estaba leyendo esto. David invocó su nombre, pero la palabra de Dios habla en muchas partes de invocar su nombre. ¿Y qué implica invocar su nombre? Y estaba leyendo eso, estaba viendo eso y dije: Señor, el invocar tu nombre no es nada más decir Señor Jesús y ya, y hacer lo que yo quiera. Señor, es como, ay Señor Jesucristo, ¿no? Señor Jesús, aplaca tu ira, ¿no? Va más allá, es Señor Jesucristo, invoco tu nombre. Tú eres el Señor y me sujeto a lo que tú quieres, a tu palabra, a tu voluntad, mi Señor. Gloria a Dios por eso, porque no me es suficiente invocar el nombre así nada más. Invoco el nombre del Señor, sino invocar y andar en su voluntad. Y aquí está el versículo 4 de Salmos 18, lo que te decía: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Versículo 6 ya lo leímos. Fíjate lo que dice esto, y aquí vamos a terminar ya con esto. Es lo que te decía hace rato. ¿De dónde o cómo se sentía David? Se sentía rodeado de ligaduras de muerte, de torrentes de perversidad. Me atemorizaron. ¿Te suena familiar esto con lo que estamos viviendo en este mundo? Es lo que está pasando ahorita: ligaduras de muerte, torrentes de perversidad. Porque qué terrible es esto. O sea, ve el mundo cómo está. Está la cuestión de muerte, se habla de muerte, se habla de miedo, se habla de cosas terribles que van a pasar, pero la depravación está al full. Entonces, ¿qué contradictorio es eso? Pues así es el mundo de contradictorio. O sea, esta cuestión de la pandemia, hablan muerte, y por aquí aprobando el aborto, aprobando el matrimonio entre el mismo sexo, aprobando, viendo la forma de aprobar la pedofilia. Qué terrible está eso. Estaba leyendo algo de eso y es terrible. O sea, el mundo está en decadencia, en una depravación total, torrentes de perversidad están ahí en el mundo, y por otro lado ahí está lo de la cuestión de la pandemia. No era para que dijeran: oye, está terrible esto, vamos a buscar al Señor. Claro que no lo van a hacer, o sea, es terrible. Pero para eso está la iglesia. Para eso está la iglesia. Para ser afirmados y vivir en su palabra. Para vivir conforme a su voluntad. Mientras el mundo está en confusión, está en contradicción, la iglesia firme en la roca, adentrada en el castillo que es el Señor. Gloria a Dios por eso. Confiando en el Señor, invocando su nombre, andando en su voluntad, amándole, andando en su voluntad, como lo vimos. Está la situación de muerte terrible, y el corazón de la iglesia debe estar volteando al Señor. Señor, está la cosa terrible, está la situación complicada, confusa, pero en ti confiamos. En ti confiamos, Señor. Confío en lo que tú hablas en tu palabra. Fíjate, esta situación está terrible. ¿Sabes? ¿Y qué están hablando del 2021 o qué? Dice: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Puede haber un rollo de temor porque de repente te llega y dices, de repente una tos y dices: ya, ahora sí, ya estoy mal, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos escuchando, recibiendo. Ya no recibamos eso, de verdad. Cuidémonos, ponte cubrebocas y lo que tengas que hacer, lo que tengamos que hacer, cuidémonos, claro que sí, pero confiemos en el Señor. Terrible, o sea, ligaduras de muerte, rollos de muerte y torrentes de perversidad hay en este mundo. Ahora era para que tuvieran un poquito de prudencia. Está terrible esto.
Pues vamos a buscar a Dios, ¿no? Pero así está el mundo de una mente reprobada. Versículo 5: si ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Y aquí está Satanás tendiendo a los hijos de Dios lazos de muerte. Todo el tiempo. Pero ¿sabes qué? Bendito el varón que confía en el Señor. Ahí está Satanás poniendo ligaduras de muerte. Ahí está el Seol tratando de rodearnos. Los torrentes de perversidad. Pero tú y yo podemos decir: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Invocaré el nombre del Señor, quien es digno de ser alabado. En este tiempo de torrentes de perversidad, en este tiempo de ligaduras de muerte, invocamos el nombre del Señor porque Él es digno de ser alabado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En mi angustia invoqué al Señor, versículo 6, y clamé a mi Dios. Castillo mío, roca mía, fortaleza mía, en ti confiaré. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia. Padre, gracias por lo que podemos entender, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos revelas, por lo que tu Espíritu revela a las iglesias. Y somos tu iglesia. Y tenemos oídos para oír y para poner por obra lo que tú nos enseñas. Gracias, Señor, por ser roca nuestra, castillo nuestro, libertador nuestro. Dios mío y fortaleza mía, en ti confiamos, Señor. Nuestro escudo y fuerza de nuestra salvación. Queremos decirte como David: te amo, Jehová, fortaleza mía. Te amamos, Señor. Ahí en tu lugar, ahí donde estás, yo te invito a que levantes tu voz y digas: Señor, te amo, fortaleza mía. Te amo, roca mía. Te amo, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por tu misericordia. Bendito sea tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.